Bien, vamos a continuar con algunas propiedades de las gráficas de funciones y un ejemplo adicional. Primero, una función está bien definida si, solo si toda recta vertical que intersecta a la gráfica lo hace en un único punto, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Veamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hacemos, a ver, eh, el punto de vista de diagramas, recordemos que la condición para que tengamos una función es que esto no puede pasar, ¿no? Un mismo x no puede estar relacionado con dos y, ¿sí? Esto de acá no puede pasar. Entonces, eso se traduce a esta regla de recta vertical. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros eh, graficamos x igual a y al cuadrado? X igual a y al cuadrado es esta parábola que se abre hacia la derecha, ¿no? De eje horizontal con vértice en 0, 0. ¿Sí? X igual a y al cuadrado tiene esta forma, ¿no? La parábola. Pero para que sea función tendríamos que despejarlo, ¿no? Tendríamos que decir y es igual a más menos la raíz de x. ¿Sí? Porque con más y menos al cuadrado se elimina y obtenemos x otra vez. Donde x obviamente tiene que ser positivo, si no, no tiene sentido este tipo de ecuación. Bien, esto no es una función. El gráfico de esta parábola no es una función. Porque si nosotros trazamos una recta vertical, por ejemplo, aquí a la altura, digamos que esto es 1, ¿no? Si esto es 1, entonces acá es 1 y acá es menos 1, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado nos da 1 y este menos 1 al cuadrado también nos da 1. Bien, entonces no puede ser una función porque tendríamos así al 1 que está acá, a este 1 que está acá, le estamos relacionando dos elementos, el menos 1 y el 1. Nos referimos al 1 que está acá y al menos 1 que está acá. Bien, entonces está ocurriendo justamente lo que no podía pasar. Quiere decir que esto no es una función. Y claro, tiene sentido, ¿no? A cada elemento del dominio le debe corresponder un único elemento en el rango, pero le estamos haciendo corresponder dos. Es como la función edad, ¿no? A un alumno le estamos asumiendo dos edades distintas. Eso no es posible. Entonces, esa es la regla de recta vertical. Si trazamos una recta vertical e intersecta a la gráfica de la función, siempre lo debe hacer en un único punto, ¿sí? No en dos o tres o más. Siempre lo debe hacer en un único punto. Entonces apliquemos esta regla aquí también. Esto era una función. En efecto, porque si trazamos una recta, cualquier recta vertical, siempre la va a intersectar en un único punto, ¿no? Para esta función también. Cualquier recta vertical que nosotros tracemos la va a intersectar en un único punto. Acá también. Cualquier recta vertical que tracemos y que la intersecte, lo hace en un único punto, ¿no? Por eso tenemos la parte de arriba de la parábola, no la parte de abajo. Ojo, acá hay una recta vertical que no la intersecta, ¿sí? Ahí no hay ninguna contradicción, porque hemos dicho cualquier recta que la intersecta lo debe hacer en un único punto. Acá también cualquier recta vertical que la intersecta lo hace en un único punto. De hecho, acá toda recta vertical la intersecta. Acá también cualquier recta vertical que la intersecta la hace en un único punto. Y aquí también. Cualquier recta que la intersecta la hace en un único punto. Bien, supongamos aquí, podríamos modificar esto un poquito para decir lo siguiente. Supongamos que aquí la gráfica hace esto. En esta parte es así
y luego en esta parte hace esto. Bien, aquí ya no sería una función. Porque en efecto, sí hay rectas que cuando la intersectan lo hacen en un único punto, pero no toda recta que la intersecta lo hace en un único punto. Por ejemplo, esta recta vertical intersecta la gráfica, pero lo hace en dos puntos distintos. Por lo tanto, ese es el contraejemplo, lo que nos dice que esto no sería una gráfica de una función, ¿no? La que estamos viendo ahora es así. Bien, entonces todas estas gráficas pasan el test de recta vertical. A esto le llamamos el test de recta vertical. Pero también hay un test de recta horizontal. ¿Una función es inyectiva? Sí, solo si toda recta horizontal que intersecta la gráfica lo hace en un único punto, ¿no? Entonces, ahí recordemos que lo que queríamos era esto. En este caso, para las funciones inyectivas, lo que no puede pasar es que dos elementos del dominio vayan al mismo elemento en la imagen, o sea, x1 y x2. Esto es lo que no puede pasar, donde x1 y x2 son distintos, ¿sí? Y eso ocurre justamente cuando tenemos funciones con, que no pasan el test de recta ahora horizontal, ¿sí? Por ejemplo, eh, aquí está, con los ejemplos anteriores. Si hacemos lo mismo con recta horizontal, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Esta función, cualquier recta horizontal que la intersecte, lo va a hacer en simplemente un punto. Por eso es inyectiva. Esta también, cualquier recta que la intersecte, lo hace en un solo punto, por lo tanto es inyectiva. Esta función no. Aquí esta función tiene rectas que la intersectan y lo hacen en dos puntos. Por ejemplo, el eje X, ¿no? Y eso se nota aquí. Tenemos -1 está relacionado con 0 y 1 también está relacionado con 0. Quiere decir que tenemos esta situación, ¿no? -1 y 1, que son distintos, se asocian con 0. Entonces tenemos dos preimágenes distintas que van a la misma imagen. Significa que no hay inyectividad, ¿sí? Ese es un contraejemplo, pero acá hay otro, ¿no? De hecho hay infinitos contraejemplos. Ojo que acá sí, esta recta horizontal intersecta a la parábola en exactamente un punto. Pero como dice para todo, negarlo simplemente requiere un contraejemplo. Entonces ahí tienen el contraejemplo. A ver, esta también es inyectiva. Cualquier recta horizontal la va a cortar en un único punto. Esta también es inyectiva. Cualquier recta horizontal la va a cortar en un solo punto. O sea, que la corte, ¿no? Por ejemplo, acá hay una asíntota horizontal que no toca a la gráfica de la función, pero no hay problema. Es simplemente cuando la toca. Bien. Y acá, esto es interesante. Esta función que está definida por partes, sería un poco difícil demostrar que no es inyectiva con esta definición por partes. Sin embargo, con la gráfica es sencillo mostrar de que no es inyectiva, ¿no? Basta con trazar esta recta horizontal, la intersecta la gráfica en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. Y no es el único contraejemplo, ¿no? Acá hay varias rectas horizontales que intersectan a la gráfica en exactamente dos puntos. Por lo tanto, la función no es inyectiva, ¿sí? Noten que sí hay algunas que la intersectan en un punto. En esas partes la función es inyectiva, pero no en toda parte, ¿no? Recordemos que la definición de inyectiva es con un cuantificador universal. Bien, entonces ahí tenemos las propiedades. A ver, entonces acá se muestra la gráfica de una función, la función f, se representa aquí a continuación. Pasa por estos puntos, pasa por el origen, pasa por menos a0, pasa por a0, pasa por menos 0, pasa por este punto y por este otro, ¿no? Esa es la gráfica. De hecho, esta forma se le llama sinusoidal. Y nos van a preguntar algunas cositas aquí. Nos piden determinar el dominio y el rango de la función, determinar el o los intervalos donde la función es creciente, los intervalos donde la función es estrictamente decreciente y nos piden justificar si es o no inyectiva. Bien, primero el dominio y rango. Como lo hemos visto anteriormente, el dominio, ¿sí? No está la regla de correspondencia formal de la función, pero podemos ver el dominio. Simplemente
se proyectan todos los puntos al eje X y nos queda menos A, A. Ese sería el dominio. El rango de la función va desde menos b hasta b, ¿no? Entonces aquí va desde menos b hasta b. Ese sería el dominio y el rango de la función. Donde la función es creciente. A ver, la función aquí decrece, decrece, decrece y acá es donde empieza a crecer y luego decrece otra vez. Entonces vamos a poner creciente en el intervalo que va desde menos a medios hasta a medios, cerrado. Ahí es creciente. Donde es estrictamente decreciente. A ver, estrictamente decreciente en dos intervalos, de hecho, en este de acá y por separado en este, ¿no? No en la unión de estos dos, sino en dos intervalos por separados. Entonces es estrictamente decreciente desde menos a hasta menos a medios y desde a medios hasta a por separado, ¿no? Ahí es estrictamente decreciente por separado, no en la unión de estos dos, sino en dos conjuntos, en dos intervalos por separado. Y finalmente es la función inyectiva y justificar. Bueno, hay que ver si es que pasa el test de recta horizontal. Y no lo pasa, ¿no? Acá hay varias. Por ejemplo, acá lo intersecta en 2 puntos. Acá también intersecta la gráfica en 2 puntos. Pero creo que eh, el eje horizontal es el más sencillo porque inclusive intersecta la gráfica en 3 puntos, ¿no? Entonces, aún peor. Podríamos decir acá, no es inyectiva. No es inyectiva porque, a ver, podríamos poner aquí estos dos puntos, los extremos. Si quieren, podemos tomar los extremos. ¿Qué tienen características los extremos? Tenemos, em, no es inyectiva porque x1, vamos a ponerlo como menos a, es distinto de a, que es x2. Entonces tenemos x1 y x2, ¿no? Existen x1 y x2, que son distintos, pero que al mismo tiempo tenemos f de x1. F de x1, o sea, de menos a es 0, y eso es igual a f de x2. ¿Bien? Entonces ahí tenemos esta situación en la que el menos a y el a ambos son enviados al 0. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos ahí.